Bienvenidos todos a la continuación y parte final de lo que es la unidad 11 denominada el poder social. En la última lección estuvimos viendo algunos tipos de poder o sobre todo áreas o mecanismos en los que se puede ejercer el poder social. Concluimos con lo que eran precisamente la desobediencia civil, la no resistencia y la disrupción como esquemas en donde el individuo con grupos pequeños, con mucha astucia, valentía o a veces hasta solo, puede provocar un cambio en la sociedad y obviamente una injerencia en ella, y obviamente estás ejerciendo el poder ahí porque hay alguien que te hace caso, que te termina obedeciendo en base a que tú llamas la atención de alguna manera, a veces con efectos de conciencia, de moralidad. De esa forma también se puede ejercer el poder, incluyendo grupos pequeños o hasta un individuo solitario, ¿no? Entonces, estamos todos por favor en la página 52 y vamos a concluir la unidad viendo dos temas más, que serían masas desorganizadas y la ley como lugares o mecanismos en los que se puede ejercer este poder social. Comenzamos precisamente con las masas desorganizadas. Leo: las masas desorganizadas a menudo poseen un gran poder no usado, especialmente en las sociedades democráticas. Individualmente, las personas pueden carecer de poder en una sociedad. Ahí les pido que le agreguen de masas. Dice de más, debe decir de masas, aunque como masas pueden ser colectivamente decisorias. El poder de la masa se expresa a través del inciso A, mercado de masas, inciso B, veto masivo, inciso C, poder de voto de las masas. Bueno, cuando vimos hace dos lecciones los grupos organizados, vamos a ver aquí que estamos en la contraparte. Masa o masas implica que hay mucha gente, pero van a estar atendiendo a generalmente un mismo estímulo, pero desde diferentes partes. Es decir, en la siguiente unidad que vamos a ver, nos van a hacer una distinción entre masa y multitud. La masa es mucha gente atendiendo un estímulo, pero estando en diferentes lugares. La multitud es mucha gente atendiendo un estímulo, pero concentrados en el mismo lugar. Entonces lo que vamos a ver ahorita es cuando hay mucha gente en diferentes lugares dispersos y atendiendo a un estímulo. Como no están en un solo lugar, generalmente lo que no hay es precisamente una coordinación, no hay organización, por eso hablamos de masas desorganizadas. Y lo que vamos a encontrar acá, por raro que parezca, es que estas masas, estos volúmenes grandes de personas que están en diferentes lugares, pueden, aún sin ponerse de acuerdo, llevar un enfoque en la sociedad que transforme a la misma sociedad, para bien o para mal, por supuesto, ¿no? Pero hace que la sociedad dé giros o cambios o tome rumbos precisamente en base a las decisiones que cientos, miles de personas en diferentes lugares están decidiendo tomar, pero sin que se hayan puesto de acuerdo con los demás. Con los incisos que les mencioné va a ser un poquito más fácil que lo podamos entender. Comencemos. Recuerden que estamos viendo poder social, es decir, cómo se ejerce sobre la sociedad y de dónde sale precisamente o de dónde puede salir el poder. Nos explica acá que el poder de la masa se puede expresar primero a través del mercado de masas y lo definen como que son aquellas que determinan qué productos, diseños y formas de entretenimiento van a predominar. Bueno, pensemos en el tema de la televisión. Hay, no sé, vamos a suponer que Televisa y TV Azteca, que son las dos televisoras más fuertes de este país, han manejado a lo largo de los últimos años programas parecidos o con esquemas parecidos. Pero al final del día, quien decide quién va a consumir, qué va a consumir, de un canal u otro, es precisamente el televidente. Entonces, les voy a poner ejemplo de lo más visible de lo que ha competido precisamente Televisa y TV Azteca. Por ejemplo, cuando inició el programa de la Academia, ya hace bastantes años, Televisa tuvo un programa en el mismo horario, que eran los domingos, recuerden, en el mismo horario, que se llamaba Operación Triunfo. Operación Triunfo tenía el mismo esquema de la Academia, en donde jóvenes que querían ser cantantes hacían audiciones, eran seleccionados, eran llevados a
a un pues a una escuela, ¿no? En donde iban teniendo clases de canto, pero al mismo tiempo se iba dando un reality show en donde ibas viendo la interacción de los maestros con los alumnos, pero también la vida de los alumnos, si se daban amoríos, etcétera, y eso iba centrando la atención del televidente no solamente en un concierto de fin de semana, sino en todo lo que iban haciendo ellos. Bueno, ese es el esquema de Operación Triunfo, que era un programa que ya había tenido para ese entonces mucho éxito en España. De tal suerte que cantantes como David Bisbal habían salido de Operación Triunfo España. Y al ver el fenómeno que se realizó por este programa en España, pues Televisa compra los derechos de este reality show y lo trae a México como Operación Triunfo México, por supuesto. TV Azteca, como tenía que competir contra este fenómeno que seguramente se iba a dar en el país, no podía copiar así al 100 el esquema porque no tenía los derechos del programa Operación Triunfo. Lo que decide hacer es un programa muy parecido, pero con un esquema que tuvo algunos giros, ¿no? En específico, sobre todo el tipo de personas, o sobre todo de dónde reclutaban las personas para que pudieran participar en lo que era lo que hoy sabemos que es la academia. ¿Cuál fue la gran diferencia? Televisa le apostó a jóvenes que cantaban, pero que tenían un aspecto de actrices o actores de telenovela, es decir, gentes, personas, jóvenes, muchachos que estaban pues bastante agraciados, ¿no? Guapos, guapas en general. Y TV Azteca decidió optar por ir a buscar a gente común y corriente, de gente del pueblo en general, que pudieran hacer que captara más la atención del televidente y que pudiera entender que el que estaba cantando ahí era otro igual que él. Es decir, que hizo un casting en la calle, que fue llamado y que hoy estaba en la televisión. Y Televisa estaba generando, para aquel entonces, todavía la misma rutina de que solamente quien salía en televisión eran aquellas personas que físicamente tenían ciertas cualidades y que obviamente no es el común denominador en la población. Entonces, lo que sucedió es que el público mexicano tenía los dos programas con un esquema muy parecido, uno llamado Operación Triunfo y otro llamado La Academia, pero le llamó más la atención el esquema de la Academia y la gente que tenía la opción de con su televisor poner uno u otro canal empezó a decidir, porque repito, esto es una decisión que se hacía en casa, no te ponías de acuerdo, más en aquel entonces no existía las redes sociales con la potencia y fuerza que tiene hoy, pues la gente ponía un canal porque le gustaba. Y lo que logró demostrar precisamente en este caso TV Azteca es que el concepto de programa que ellos manejaron era más atractivo para el público mexicano, de tal suerte que ambos programas tuvieron su primera temporada, tuvieron sus ganadores, pero Televisa tuvo tan bajo rating, es decir, tuvo tan pocos televidentes consumiendo el programa, que para el siguiente año Operación Triunfo ya no tuvo una segunda temporada y hasta ahí quedó cancelado ese proyecto. En cambio, la Academia tuvo tanto arraigo en el público mexicano, en las masas, es decir, en la gente que vivía en Chiapas, como las que vivían en Yucatán, o las que estaban en Baja California, las que estaban en Nuevo León, en el centro del país, es decir, en todos lados lo consumían muchísimo, que tuvo una segunda temporada y así sucesivamente. Y hasta la fecha hemos visto que se sigue haciendo lo que es precisamente el programa de la Academia. Ya no sé en qué generación vayan, pero ya llevan muchas. Derivado de que fue del gusto del público mexicano. ¿Qué podemos entender acá? El mercado de masas, es decir, el consumo de lo que la masa va a determinar, hace precisamente que se tomen decisiones y que lleven rumbos también. En este caso, un tema de televisión, un tema de consumo de un programa de entretenimiento. Pero también nos hablan aquí de productos, diseños. Es decir, todos sabemos que la ropa pues está basada en la moda que establecen diseñadores. Sin embargo, van a haber diseñadores que te pueden elaborar un tipo de pantalón que la gente no lo va a consumir. Y de repente viene otro
Y la gente, sin que se ponga de acuerdo, y al final de cuentas puede ser también un fenómeno un poco extraño, ¿no? Porque es un tema de gustos. La gente lo empieza a consumir más y en cuanto unos ven que ya traen un pantalón de un tipo, entonces van y lo compran y así sucesivamente se vuelve hasta un contagio, ¿no? De estar comprando y comprando y comprando pantalones con un mismo esquema o un mismo diseño o un diseño parecido, distinto a otro que tal vez ni es tomado en cuenta, aunque sea de diseñador. Como ejemplo les puedo poner el tema de los pantalones rotos. En la actualidad, los pantalones rotos están de moda. Son pantalones que no son tan baratos, más dependiendo de las marcas que puedan encontrar. Sin embargo, hace algunos años utilizar pantalones rotos era sinónimo de que no tenías dinero y no te puedes comprar buena ropa, porque lo que tenías era que tu pantalón estaba tan desgastado que se había roto. Hoy, utilizar pantalón roto es estar a la moda, que significa que hubo un momento en el tiempo en el que surge la moda del pantalón roto como un producto nuevo y que la gente lo empezó a consumir al grado de que hoy es habitual que las masas, es decir, muchísima gente en este país lo consumen, y quien ve el pantalón roto no juzga que la otra persona carece de dinero y que el pantalón está desgastado. Simplemente juzga que esa persona está utilizando un pantalón que está de moda ahorita. Entonces, el mercado de masas determina precisamente el poder que tiene la masa, pero repito, es desorganizado porque no tienes un control. Al final del día no sabes cómo va a responder la gente respecto a un producto, como podría ser un pantalón, como puede ser una camisa, como puede ser un programa televisivo que estamos comentando ahorita, ¿no? Algo parecido a lo que les comenté de la academia lo vivieron también con Hexatlón y Reto 4 Elementos, ¿no? Que la gente prefirió y por los niveles de rating consumir más el Hexatlón que Reto 4 Elementos. Entonces, ese es el mercado de masas. Ahora, el veto masivo, vetar implica no dejar pasar, rechazar algo, que se regrese, ¿no? El veto masivo, estamos hablando de masas, recuerden, implica, como dice acá, a las decisiones de la élite a través de la no cooperación de las masas. ¿Qué implica eso? Que la sociedad se pone en contra de algo, pero sin que necesariamente se tenga que poner de acuerdo con todos, porque es algo tan complicado hacerlo, y terminan por rechazar alguna acción. Generalmente estas acciones vienen de gobierno, no siempre, pero generalmente vienen de gobierno. Y les voy a poner como ejemplo del veto masivo algo que se dio en Estados Unidos respecto a lo que fue la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam, en el siglo pasado, Estados Unidos ahora sí que la fue a combatir en el continente asiático, pero dentro de la sociedad norteamericana, dentro de los jóvenes norteamericanos, ya no existía esa intención que sí tuvieron los jóvenes de la Segunda Guerra Mundial de enlistarse e ir a pelear una guerra en donde les hablaban de que había que defender las libertades, la democracia. En su momento se peleó contra los nazis. Aquí no, aquí era una guerra que se estaba dando en otra parte del mundo, bueno, igual que en la Segunda Guerra Mundial, pero el tema es que estaba más centrada en un tema de ideologías, ¿no? El comunismo y el capitalismo teniendo como escenario precisamente este país asiático, Vietnam. La situación es que aquellos jóvenes norteamericanos en su mayoría habían visto a sus papás o a sus abuelos que habían ido a combatir la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de las Coreas, y ya estaban fastidiados de tanta violencia, de tantas guerras, en el que les decían que se iba a luchar fuera de su territorio en aras de la libertad, por la democracia, etc. Pero ellos habían visto que en esas guerras habían perdido a sus familiares. Muchos quizás eran huérfanos, derivado de que el papá había muerto o en la guerra de Corea, o había muerto en la Segunda Guerra Mundial, o habían tenido familiares que habían estado y habían perdido la vida. Y ellos decían, ¿por qué seguir peleando en luchas de otros países cuando, y aquí viene la parte más que hay que reflexionar más, cuando en Estados Unidos en esos años los derechos, por ejemplo, de las personas de la raza negra ni siquiera eran considerados iguales a los de las personas de raza blanca, de tal suerte que una persona afroamericana en aquel entonces no podía ir a la misma escuela, a la misma universidad que personas de raza blanca, no podía consumir en un mismo restaurante, o en su caso, si iba a estar en el mismo restaurante, tenían lugares diferentes para donde iban a estar los consumidores en un restaurante
los consumidores de raza blanca, y por otra parte, más alejados, los de raza negra. Es decir, los tenían separados. En el transporte público, de igual forma, la persona de raza negra generalmente se iba a ir hasta atrás y los asientos privilegiados, los de adelante, iban a ser los de raza blanca. Entonces, ¿cómo entender que una sociedad que hablaba de libertades, de derechos, reclutaba a jóvenes para ir a pelear a Vietnam, incluyendo gente de raza negra, y en su país estas mismas personas carecían de las libertades y los derechos básicos? Entonces vino un rechazo por parte de la juventud de aquella época contra la guerra de Vietnam, de tal suerte que empezó a verse, repito, en la masa, es decir, los jóvenes de diferentes partes del país empezaron a salir, a hacer marchas, a generar movimientos. Uno de ellos muy famoso, el movimiento hippie, que hablaba de amor y paz, precisamente de un rechazo a la violencia que se estaba generando precisamente por parte de su mismo país y que vulneraba muchos derechos dentro de su mismo país hacia su misma gente. Hubo un grupo de personas afroamericanas muy fuerte que se llamó precisamente también las Panteras Negras, si no mal recuerdo, que utilizaban un guante de negro y lo empuñaban y levantaban la mano en rechazo precisamente a lo que se estaba viviendo, y obviamente tratando de hablar de un empoderamiento de los afroamericanos en su país. Bueno, el veto masivo se dio cuando fue de tal tamaño precisamente este rechazo, estas juventudes que salían a las calles, que incluso cerraban universidades. Fue de tal tamaño que el presidente Nixon en aquella época tuvo que iniciar un regreso de las tropas de Estados Unidos, es decir, de las que estaban peleando en Vietnam, regresarlas. Y es una guerra que para los norteamericanos, que nosotros generalmente vemos que las guerras las ganan, esa guerra no la ganaron. Para el mundo entero prácticamente la perdieron, es decir, porque no lograron dominar al pueblo vietnamita. Obviamente los vietnamitas estaban recibiendo por atrás armamento, entrenamiento por parte de lo que era la Unión Soviética en aquel entonces, el gigante comunista, ¿no? O sea, no era de solamente pelear contra los vietnamitas, realmente estabas peleando contra el otro gigante. Pero al final de cuentas la guerra no la ganan, y los soldados regresan precisamente a Estados Unidos, derivado de que la guerra, por lo complicado del terreno, es decir, es una zona selvática, la de Vietnam, que no la lograban ganar, se sumó el rechazo interno, es decir, el presidente ya no tenía el respaldo de los norteamericanos para sostener esta guerra, al grado que tuvo que echar marcha atrás, y pues terminan más otros factores más que se fueron sumando al tema de la guerra de Vietnam para que se concluyera. Entonces aquí estas masas, sin una organización tan pues prácticamente sin una organización, mejor dicho, se fue dando de forma espontánea, terminaron por concluir una guerra. Imagínense el poder precisamente del veto de la masa cuando dicen no, en este caso, a una guerra. El poder de voto de las masas es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver cuando se dan las elecciones, es decir, cada 6 años se sale a elegir en nuestro país un presidente de la República, gobernador constitucional del estado de Chiapas, diputados federales, senadores, y también cada 3 años hacemos otras elecciones en las que votamos por nuestros ayuntamientos, es decir, los presidentes municipales y regidores, y también se hace votaciones por diputados locales, y cada 3 años también se cambian a los diputados federales. Entonces, lo que sale a hacer la gente ese día que vota es precisamente tomar una decisión, pero es una decisión individual que cuando vas y tienes una boleta, cruzas por un partido u otro, un candidato u otro, depositas tu voto en la urna y al final del día solo esperas que sumen, pero alguien gana, y gana el que tiene más votos precisamente. Entonces ahí ves el poder de voto de las masas, es decir, muchísima gente que aún con redes sociales y lo que ustedes quieran, que puedan decir votemos por uno, votemos por otro, es complicadísimo que se pongan de acuerdo para que salgan a votar por un mismo candidato. Aquí va a ser más un tema de afinidad entre la ideología del candidato y el que sale a votar, y se suma su voto de manera individual a los demás. De tal suerte que en la actualidad tenemos nosotros a un presidente, a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que ganó con un aproximado de 30 millones de votos, es decir,
30 millones de personas no es que hayan agarrado el teléfono y digan, vamos a salir todos a votar. No, vino un proceso de campaña y obviamente es una persona que ya había contendido en años anteriores, que tenía mucho arraigo con la ciudadanía y se le otorgó el voto de 30 millones de mexicanos y por lo tanto él ganó las elecciones y es hoy nuestro presidente. Eso es cuando nosotros vemos como las masas, sin que tengan precisamente una organización, por más de que exista una organización de partidos políticos, demuestran su parecer sobre un punto, en este caso, quién debe gobernar, y pues se van teniendo diferentes gobernantes, ¿no? Entonces, eso es respecto a las masas desorganizadas. Y como último punto, la ley es un instrumento de alto poder social porque legitimiza el uso de la fuerza por ciertos grupos para ciertos objetivos. La mayoría de las leyes son la expresión del consenso moral de la sociedad. Los efectos de la ley son indirectos. Después del punto y coma les pido que tachen donde dicen cambio y pongan cambiando, para que tenga sentido. Cambiando el comportamiento y reestructurando los contactos entre grupos. Con el tiempo se cambian las actitudes. La ley es una fuerza conservadora como creativa dentro de la sociedad. ¿Cómo entender esto? La ley transforma, porque obviamente una ley, de entre sus características, es que es general, pero también es que se tiene que cumplir, es coercitiva. Por lo tanto, es obligatoria. Lo que se dice en una ley, lo que se escribe en una ley, eso lo platicábamos al inicio del cuatrimestre, lo tiene que plasmar un ser humano, es decir, lo tienen que redactar seres humanos. Yo les decía que las personas idóneas por la profesión para redactar las leyes son precisamente los licenciados en Derecho. De tal suerte que tienen que generar un consenso, es decir, entender cuál es el sentido de la sociedad sobre un tema y en base a eso regularlo a través de una ley. Pero vamos a ver que la ley, cuando surte sus efectos, transforma la sociedad y por lo tanto ahí se ejerce el poder social, que es de lo que estamos hablando. Les voy a poner nada más algo como ejemplo, que es muy simple. Nosotros sabemos que para cruzar las calles se debe cruzar por la esquina. Sin embargo, hay sociedades en el mundo que sí cruzan de manera disciplinada siempre por la esquina y hay otras sociedades en el mundo en donde cruzan por donde gusten, a mitad de la cuadra, en la esquina. Puede haber un paso peatonal o un puente para lo que sería el peatón y no lo utilizan. Y hay lugares en el mundo en donde se disciplinan y pasan forzosamente por el puente peatonal o por el paso peatonal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la ley en un lugar se está llevando a cabo y en la otra se está pasando por alto. De tal suerte que cuando se hace cumplir la ley, la sociedad se transforma en una sociedad más ordenada. ¿Qué tendría que pasar seguramente para que sociedades como la nuestra, que estamos habituados a cruzar por donde sea, pudiéramos parecernos a algunas de las sociedades que cruzan por las esquinas? Y no solamente que pasar en los europeos, hay lugares en nuestro país en donde la gente está más habituada a cruzar por la esquina. Pues tendría que venir un esquema en donde tal vez agentes de tránsito estén en las esquinas o en las esquinas y aparte en la mitad de la cuadra, quizá empezando por el primer cuadro de la ciudad, impidiéndote que cruces precisamente por ahí. Y pues a través de llamadas de atención, a través de multas administrativas, se tendría que manejar un esquema, sancionarte. A nadie le gusta ser regañado y menos públicamente. Simplemente con que un de tránsito te esté llamando la atención porque estás cruzando por la mitad, lo más seguro es que si la próxima que vas a cruzar ves que está un de tránsito, mejor te vas a la esquina y cruzas. Y poco a poco te van habituando a que tú cruces precisamente por la esquina. Es decir, los reglamentos de tránsito, las leyes de tránsito siempre han estado, pero desafortunadamente no se han cumplido como se debe. Y pensemos nada más como antes en las calles del centro de aquí de Tapachula, no existía el 1x1 de los coches en donde pasa uno y después existe la obligación de que pase el de la otra calle y así sucesivamente. Uno pasa primero, uno de la avenida y el otro de la calle para darle más fluidez al tráfico. ¿Cómo se logró esto? Empezó precisamente, era una delegada, recuerdo, una delegada de tránsito aquí en Tapachula, la que una vez que se materializa esta idea de echar a andar precisamente lo del 1x1 que ya estaba en otras partes del país, ella misma junto con sus agentes de tránsito se fueron a las diferentes esquinas de los primeros cuadros, del primer cuadro de la ciudad y se ponían a dirigir el tránsito en donde le permitían primero pasar a uno,
detenían ahora a esa ruta del tráfico y ahora dejaban pasar al otro, y así sucesivamente, uno a uno, hasta que hoy en día todos estamos habituados a que ya sin el agente de tránsito se pasa precisamente primero uno y después otro. Eso quiero que entendamos, que la ley, cuando se hace cumplir, y se cumple a cabalidad sobre todo, transforma la sociedad, y es precisamente ese el poder social que va a implicar la ley, que nosotros podamos cambiar en un esquema de orden social basado en lo que se estableció en una ley. Esto que les comenté pasa en Tapachula y pasa también con el cinturón de seguridad. Hoy la mayoría de los conductores traen cinturón de seguridad, hace 10 años no lo usaban, un poquito más. ¿Qué tuvo que pasar? Que empezaron a hacer operativos los agentes de tránsito, operativos que no te esperabas encontrar al dar una vuelta, y te imponían una multa. Después de que te multaban, tú decías, bueno, igual no me lo pongo nuevamente. Te encontrabas tarde o temprano otro operativo, y llegó un momento en donde dijiste, bueno, para estar pagando multas ya mejor me pongo el cinturón. Esa normatividad de tránsito estaba desde siempre, pero no se había hecho cumplir precisamente. En el momento en que ya te empezaron a sancionar, la sociedad se transformó, y al traer un cinturón de seguridad, pues lo que estás evitando es que las personas fallezcan cuando vengan, sobre todo los accidentes, ¿no? Y estás salvando vidas, y es algo bueno. Entonces vemos que la ley transforma también a la sociedad, y tiene por supuesto un poder por excelencia, ese poder de transformación que va a dar precisamente la ley, la norma positiva. Bueno, con esto concluimos lo que es el capítulo de el poder social, y en la siguiente lección arrancaremos con el comportamiento colectivo de las sociedades en masa, lo que yo les comentaba hace rato, que vamos a tener que diferenciar entre masa y multitud. Los sigo invitando a que le vayan dando lectura mientras vamos atendiendo la clase en el video, y las dudas que vayan teniendo me las hagan llegar a través del chat individual. Yo las contesto con el gusto del mundo de manera individual o grupal si es una duda general, y váyanle dando contestación por favor a todas las actividades que yo les voy generando. Hay personas que han entregado todas sus tareas, pero hay algunos alumnos que han omitido una o dos, pero sobre todo he encontrado por ahí un alumno en especial que creo que no está tomando las lecciones adecuadamente, ni siquiera dando lectura a lo que es el texto, porque me está contestando algunas de las preguntas que he mandado a través de información que toma de internet, pero de fuentes de entrada tal vez pueden ser fuentes idóneas, pero para otros temas, no para lo que estoy preguntando. De tal suerte que en uno de los cuestionarios que mandé, todas las preguntas estaban equivocadas, precisamente porque se estaba sustentando una información ajena que fácilmente pudo haber contestado con el puro texto, o en su caso escuchando la lección, porque yo pedí ejemplos, ¿no? Entonces les suplico de favor que atiendan las lecciones, lean el texto, y por supuesto no se copien. Trabajos iguales se anulan. Por ahí también he encontrado algunas personas que han incurrido en eso, y obviamente se tienen que anular los trabajos. Recuerden que de trabajo en trabajo, con los porcentajes que les voy dejando en la parte inferior de cada trabajo, tendremos que sumar lo que es el 100%. Y hay personas que, derivado de estas situaciones, que no han entregado o que han entregado de forma equivocada lo que es el trabajo, pues obviamente el porcentaje se le empieza a reducir. Bueno, cualquier cosa, repito, en el chat estamos ahí para atender las preguntas o dudas que tengamos sobre la clase. Que pasen muy buen día.